Hola, hola mis amigos de YouTube, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a mi canal nuevamente con estos tutoriales de macro. ¿Cómo están programadoras y programadores de Excel? Hoy lo que vamos a ver es cómo insertar fórmulas con macro. Antes habíamos hecho un vídeo cómo insertar fórmulas. Lo que pasa es que en este vídeo va a ser más centrado en cómo insertar fórmulas complejas con macro. Porque no es lo mismo de la forma en que nosotros la escribimos acá a que una macro las tenga que insertar, sobre todo si nosotros tenemos un Excel que está en otro idioma que no sea el inglés. Nosotros en el Excel que estamos, si puede estar en español, en italiano, en portugués o en otro idioma, se escribe la fórmula en su idioma local, pero con Visual Basic Application, con macros, necesariamente se tienen que escribir en inglés, aparte de otros secretos más para poder que no nos dé error e insertar fórmulas. Por ejemplo, nosotros acá tenemos una serie de fórmulas que empezamos unas simples hasta unas más complejas. El objetivo es cómo insertar fórmulas complejas. Por ejemplo, este es simple, sumar o sea, A2 y B2, A2 y B2. Acá nos vamos a centrar no tanto en el resultado de la fórmula, sino en cómo se escribe. Fíjense que acá me está sumando esto, acá nunca me va a poder sumar esto, porque no estamos centrando, acá hay texto, estamos centrando en cómo se escribe la fórmula. Entonces, fíjense que acá está la fórmula en cómo se escribe en Excel, cómo se escribe en Excel en castellano. El que está en portugués lo va a tener en portugués, en italiano, etcétera, etcétera. En castellano y español se escribe así. Esta es la fórmula, distintas fórmulas, dice para escribir. Por ejemplo, sumar a 2 más B2, esta fórmula, si determinar si hay un texto en la celda, se escribe, esta es la fórmula, si hay un número, esta es la fórmula, cómo determinar si se ha ingresado un carácter arroba o punto, que esto es para determinar que se ingrese o para verificar o validar que se ingrese en un correo electrónico, es esta fórmula. Para verificar si hay una fórmula, es esta fórmula. Para que no permita ingresar o un año posterior en una validación, es esta fórmula. Un mes es esta fórmula. Un día que sea, establecer que lo que se ingrese sea un día en la semana, de lunes a viernes, esta fórmula. Permitir, fíjense que acá yo les hago una descripción de lo que hace. Que los días ingresados coincidan con lunes, miércoles y viernes, o sea, día 1, 2 y 3, empezando el día lunes como la semana, es esta fórmula. Ingresar un día entre hoy y 30 días, esta fórmula. Establecer si son números pares o números impares, es a través del residuo, que es esta fórmula. Para impares, esta fórmula. No dejar ingresar números repetidos en una validación, es esta fórmula, y se hace con un contar sí, un cierto dato, y si ese dato es verdadero, está repetido. Entonces, dejar ingresar números repetidos pero en otra columna, es esta fórmula. Permite ingresar ciertos datos solamente, por ejemplo, que deje ingresar datos pendientes terminados en proceso, es esta fórmula con OR, perdón, acá es OR, no OR, perdón, sí es OR en castellano, OR en inglés. No permitir que se ingresen datos, es esta fórmula. Si determina si el número par o impar, es esta fórmula. Bueno, todas estas fórmulas están en Excel, así se ingresan en Excel y no habría ningún tipo de problema, no va a estar bien. Pero de esto no podemos hacer un copy y pegue en la macro para ingresarlo con macro. Fíjense que acá en esta columna está ingresado con macro. Yo acá lo voy a borrar a esto. Vamos a poner esto acá. Yo acá tengo lo voy a borrar y acá tengo la macro que inserta Fíjense cómo me insertó toda la fórmula. Y si yo comparo la fórmula que insertó acá, fíjense acá que no se muestra como fórmula porque yo le agregué un asterisco, entonces está agregado como texto. Esa es los fines de que ustedes lo vieran acá, la fórmula escrita. La fórmula sería esta, y fíjense cómo le ingresó en la macro, exactamente igual. Esta macro igual. Miren esta que es más larga y más complicada. Esta es la macro que ingresó la fórmula. Y esta es la de Excel, es totalmente igual. Todo ingresado con fórmula. ¿Cómo se insertan estas fórmulas complejas? Eso es lo que les paso a mostrar ahora a través de código. Bien, vamos a la ficha programador, Visual Basic.
Y ahí lo vamos a poder ver. Acá lo tienen. Antes de empezar a explicar esto, les voy a solicitar que se suscriban al canal. Así de esa forma cada vez somos más, apoyan al canal y vamos creciendo. Se pueden ir, si se puedan seguir o se pueda sostener este hecho de seguir dando todo en forma gratuita, todo este conocimiento en forma gratuita. Entonces solamente les solicito que suscriban, denle un like, un pequeño comentario con un saludo, ayuda mucho al canal. Bien, se suscribieron, sí, activaron la campanita, perfecto. Bueno, ahora vamos a ver la explicación de toda esta fórmula. Espero que no se haga el vídeo muy largo, si voy un poco rápido, para que no se haga tedioso y largo, usted puede retrocederlo poner, y verlo 100 veces. Es totalmente gratis. Entonces, disculpen si voy un poquito rápido, porque si no son varias fórmulas y se pueden ir, se puede hacer muy largo el vídeo. Fíjense que para agregar fórmulas yo utilizo esta, cada uno lo va a hacer como quiera, hay varias formas, pero esta forma, por ejemplo, acá dice que nosotros vamos a insertar, yo acá le estoy agregando la fila 2, que es la fila donde voy a insertar, en G2. Entonces en G2, fíjense que acá, G2, acá es donde inserta la fórmula. G2 va a insertar punto fórmula. Con esto, con punto fórmula, se inserta una fórmula desde Visual Basic Application, o sea, con macros en Excel. Así se inserta una fórmula. Y acá fíjense lo que hacemos, esta fórmula para agregar para que se escriba sumar A2, B2. Le voy a explicar un poquito acá qué hay. La fórmula se ingresa siempre como un string. Entonces, y fórmula igual y es un string. El string va a tener que contener todo lo que necesita tener Excel para hacer la fórmula. O sea, acá en la fórmula yo voy a tener que escribir con macro esto, suma A2, 2 puntos, B2. Todo con macro para que se pueda crear la fórmula. Fíjense cómo se crea exactamente la fórmula. Entonces, para hacer esto, tengo que hacer esto, que está acá. Se ingresa entre dos asteriscos. La fórmula suma en inglés es sum. Sum. Ponemos la suma. Acá yo le estoy agregando, acá dice, con todo esto le estoy diciendo, porque yo al poner address, el resultado de esto es A2. Entonces range, address, false. Entonces lo que me está poniendo es A2, simplemente A2. Yo lo he puesto de esta forma para que ustedes lo vean, porque por ahí es necesario tenerlo de esta forma. Por eso lo puse acá. Si no, lo pueden directamente agregar A2 acá. Pero ¿qué pasa? Si acá esto fuera variable y yo lo quisiera variar para abajo, entonces este A2 lo tendría que poner como acá, con algo variable, con una variable. Por ejemplo, tendría que escribir así acá. Si yo quiero que vaya variando con cada celda, donde yo lo copie la macro, tendría que escribirlo así. Donde fila le daré el nombre de 2 y luego fila lo iré sumando y le iré agregando una fila siguiente. Yo se lo dejé de las dos formas para que ustedes lo tengan presente. Fíjense esto, compruébenlo ustedes, vayan paso a paso con F8 y van a ver que va creando la fórmula. Lo vamos a borrar, vamos a hacer un pequeño, vamos a borrar y fíjense cómo si yo ejecuto hasta acá, me creo la fórmula. Fíjense, suma B2, me creo la fórmula con este código. Para agregar en la fila 3, vamos a darle que escribe la fila 3, la fórmula de texto. Es esta fórmula, isText A3. Yo directamente acá le pongo A3. Le estoy poniendo cuál es la celda que yo quiero determinar si hay texto o no hay texto. Esto, por eso yo les dije acá, esto directamente está en forma A3, se va a referir a la fórmula 3. Si yo tengo un bucle o algo así, necesito irlo cambiando con algo así, con una variable, como de esta forma. Poner acá A3 es exactamente lo mismo que esto, nada más que acá está con variable. Fíjense que la variable acá la toma la fila 4. Y en un bucle iríamos, por ejemplo, de X a tal número, sería X, y acá iría X, entonces sería A1, A2, A3, A4, A5, hasta que nos lleve el bucle, hasta que termine el bucle. Entonces, para ahora, por ejemplo, isNumber, si es número, acá, fíjense, yo acá le estoy poniendo siempre la fórmula abajo, en verde está la fórmula como iría en Excel. ¿Cómo va en este caso?
is number a F3. Entonces pongo el número F, acá F13, porque acá ponemos F13, yo le puse que lo escriba en la fila acá, que lo escribe en esta fila. Entonces está sacando el número de la fila 4. O sea, el objetivo no es determinar acá que nos dé el resultado, sino es cómo se escribe la fórmula con macro. Acá tenemos esta otra, que es si se han ingresado mails. Fijarse si se ha ingresado un mail. Para eso detecta la arroba y el punto. Eso significa que estamos ingresando un mail. Es esta fórmula. Esta es una de las fórmulas más... Es una de las fórmulas complejas. Pero ¿qué tiene este de particularidad? Y es lo que aquí les quiero hacer hincapié. En que para ingresar una fórmula con Visual Basic Application, ustedes primero tienen que establecer la fórmula en inglés. Luego, otra cosa que tienen, un truco que tienen que tener en cuenta, es que, fíjense, acá la fórmula original usa puntos y comas. La fórmula original es punto y coma, punto y coma, punto y coma. Pero en Excel, igual que acá, usa un asterisco, pero en Excel esos caracteres están reservados a Visual Basic, pero en Visual Basic Application están reservados a Visual Basic Application. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? La fórmula, fíjense, acá está la fórmula de Excel. Yo la fórmula, los puntos y coma, los pongo con coma, porque si yo lo pusiera así, me daría error la fórmula. Al ejecutar Excel me daría error. Entonces tengo que usar punto y coma. Es por eso que por ahí queremos ingresar alguna fórmula y no nos toma porque estamos agregando un punto y coma y es una coma. Y otra cosa es que nosotros las comillas las tenemos que insertar entre comillas dobles. Por ejemplo, acá hay una comilla, acá esto está en comillas. Fíjense que acá, esta es la fórmula original que va en Excel, ¿no? Está en comilla, está en comilla. Esto está todo entre comillas. ¿Qué hacemos nosotros? Lo tenemos que agregar en una otra comilla doble, o sea, quedan 4 comillas. Fíjense, esto que estaba en comillas lo agrego con otra comilla adelante y cierro de comillas también acá, cierro comillas. Entonces ya tenemos el tercer truco para que tomen con macro tomen la fórmula. Primero, que tienen que estar en inglés. Segundo, las comas se reemplazan por punto y coma. Y tercero, cuando hay algo escrito entre comillas, se deben encerrar entre otras comillas más. Es decir, tienen que poner unas comillas dobles. O sea, doble comilla, o sea, 4 comillas deben poner acá. Esta es una comilla doble, se tiene que encerrar de nuevo en otra comilla doble con esto para que tome como texto esto y le indique a Visual Basic Application que eso es texto que va de esa forma y no es que está encerrado entre comillas, que le da otro significado a la programación en Visual Basic Application. Entonces, ese es el tercer ítem que tienen que tener en cuenta. Y luego eso lo tienen que ir concatenando. Fíjense cómo yo lo voy concatenando acá cuando hay variables. Cuando yo tengo una variable y acá tengo otra, lo que tengo que hacer es concatenarlo. Fíjense cómo yo concateno acá fila, acá pongo D13, yo no pongo directamente D13, acá lo hago variable, utilizando la variable fila y D. Entonces, ¿cómo se hace? D, todo eso iría encerrado entre comillas y fila entre estos, o sea, quedaría así. Esto y esto. Con eso va encerrado la variable. Entonces iba tomando la variable, el número de la variable y no en sí el valor nominal que tenga fila ahora que es 5. Ese es otro secreto que tienen que ir concatenando la fórmula para que no les dé error. Espero se haya entendido. Si tienen algún comentario, me lo dejan o alguna fórmula que ustedes quieren convertir, déjenlo en los comentarios y yo se les voy a ayudar. Por ejemplo, esta fórmula y fórmula, bueno, es fácil, como le dije, es fórmula. Acá se agrega más o menos parecida a las otras. Year, por ejemplo, year, acá. Que el año de hoy, que el número ingresado sea igual al año de hoy. Se escribe así, year today. Se transforma en inglés. Month, tiene que ir month today, el mes de hoy. Para que en la celda se pueda solamente escribir el mes de hoy. Es una fórmula de validación esta. Se puede ingresar en una validación, pero también lo podemos ingresar en otra fórmula. Si queremos ver si lo ingresado del mes de hoy nos va a dar verdadero o falso. Esto también nos va a dar verdadero o falso. Weekday, and weekday, o sea, esto lo tenemos que poner en día de semana, lo tenemos que poner en inglés, weekday, and
and, y lo tenemos que poner en inglés. Y también recuerden ir, en este caso, fíjense como acá cambia las comillas, perdón, el punto y coma por coma. Acá, fíjense, 6 que hay un punto y coma, lo cambia por coma. Recuerden que esto en verde es lo que realmente iría en Excel si estuviera en español, obviamente. Si está en italiano o en otro idioma, tendrían que poner la fórmula en ese idioma. Por eso, antes que nada, yo le dije que esta es una de las fórmulas que yo tengo de hacerlo. También hay otra forma que es ingresar fórmulas de esta forma, pero esta forma es más difícil porque acá empieza con R1, row 1, column 1, punto row, punto column, entonces tienen que ir con número de columna y número de fila, número de columna y número de fila. Para mí es más complicado, cada uno lo hace como sea. Y en esta otra se puede ingresar la fórmula como si se ingresa en forma local, es decir, con el idioma que ustedes tienen. Pero ¿qué pasa? Si esa plantilla, ese libro Excel lo abren en otro, ejecutan la macro en otro libro que esté en inglés, les va a dar error. Entonces, de esta forma no van a tener problema de usarlo en cualquier idioma, que no van a tener error. Por eso se ingresa en inglés. Bueno, sigamos con la fórmula, así terminamos, no se sienta largo el vídeo. Como había dicho, en esta fórmula es para determinar el mod. Mod es el resto. Esto para determinar si un valor es par o impar. Si el mod o el resto es 0, es par. Si el resto no es distinto de 0, es impar. Que es esta fórmula acá, que es para determinar si hay números pares o impares. El ingresado. COUNTIF, esto es para verificar, por ejemplo, que no se puede ingresar números repetidos. Lo que hace es contar sí. Entonces, lo que hace es tomar la celda, el valor de la celda que yo estoy escribiendo, y cuenta ese valor si es igual en un rango de celda. Si es igual, si hay uno que es igual, o sea, el COUNTIF es igual a 1, significa que hay un solo valor. Si el COUNTIF es igual a 2 o 3, el valor significa que está repetido. Esto se usa para validaciones en celda. Esto también es contar, pero en otra celda. Por ejemplo, si nosotros tenemos un COUNTIF en otra celda, también se puede poner así, distinto de 1, ¿no? Porque si igual a 1 o de distinto de 1, siempre va a ser número repetido. Esto cuenta, pero en otra celda. Fíjense que toma el valor que yo necesito en una fila y cuenta en otra celda. Si hay número repetido en otras columnas. Si hay número repetido, si hay un dígito repetido, va a establecer el verdadero o falso, o en el caso de si tuviera una validación, va de permitir o no permitir el ingreso en celda del dato. Esto es para permitir ciertos datos. Fíjese que acá la fórmula es OR, pero nosotros ponemos OR. Ponemos OR, entonces en inglés, y luego ponemos, acá que tenemos punto y coma, fíjense cómo lo cambiamos. Lo vamos, digamos, cambiando un poquito de acuerdo a la programación de Visual Basic Application para que no tengamos problemas. Y bueno, estas son fáciles, blank, es par, es impar, es even, es par, es even, es impar, es odd. Esto es para establecer si un dato, si una fila es par o es impar, con esto o este dato, que es par o es impar. Eso sería en blanco, es blank en inglés, para ver si la celda está en blanco. Bueno, esto les quería mostrar un poquito cómo ingresar fórmulas, porque ya hay por muchos lugares cómo ingresar fórmulas en Excel, sí, pero cómo se ingresan fórmulas que son un poco complejas, es decir, cuando tenemos punto y coma, cuando tenemos comillas, y sobre todo por ahí no nos da error porque la fórmula la estamos escribiendo en castellano y se debe escribir en inglés. Bueno, espero les sea de utilidad. Será hasta la próxima. No olviden compartir, comentar, sobre todo suscribirse al canal. Un pequeño comentario, un saludo, ayuda mucho al canal. Hasta la próxima, amigos. Suscriban.